Amigos y amigas de Cadena Política, como todos los días martes, su amigo Pablo Basáñez les saluda y agradece mucho la oportunidad que nos acompañen en esta emisión de nuestro programa Diálogos Metropolitanos, el espacio que nos damos todos para hablar de las cosas que nos ocupan y nos preocupan en las ciudades. Los temas que día a día nos parece importante que se platiquen y que hagamos ciudadanía, quiere decir que estemos discutiendo sobre no solo el problema, sino cómo todos también somos parte de la solución. A eso le llamamos gobernanza. Y hoy queremos platicar aquí en este diálogo metropolitano de un tema que además hoy ha sido parte central de lo que ocurre en la agenda pública y de lo que los medios de comunicación y cualquier ciudadano de a pie nos están diciendo que es una de las grandes preocupaciones, y es el tema del agua. La escasez del agua es una amenaza para la vida de las ciudades. Sea, algunos piensan que sí, y lo cierto, independientemente de posturas catastróficas tal vez, ahorita las vamos a revisar, lo cierto es que vivimos una crisis de infraestructura, de abastecimiento, de cuidado, de reciclaje, de atención en materia de agua. Y esto nos lleva a conflictos vecinales, gubernamentales, ecologistas, entre otros. Ahora vemos una gran cantidad de marchas en muchas comunidades que reclaman justamente la suficiencia del vital líquido. Y es cierto, el agua ha sido acompañante, sin duda alguna, consubstancial de la propia civilización. Las grandes civilizaciones de antes se hicieron en torno a los ríos y ahí fueron como poblados y ciudades se pudieron construir. Y bueno, es el elemento fundamental, el líquido vital que nos permite, sin duda alguna, tener nuestra viabilidad como civilización. Hoy, algunos dirían que estamos cerca del llamado día cero, y que el huachicoleo ahora se va a dar de este vital líquido ante la falta de infraestructura y de mantenimiento, la contaminación de las presas y otros temas inconvenientes que se dan en nuestras ciudades. Bueno, para hablarnos de esto, hemos invitado a un verdadero experto en agua, que es José Luis Luege Tamargo. Él actualmente corona la mesa temática agua en la campaña de Xochitl Gálvez. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Facultad de Química de la UNAM, institución de la que fue profesor durante 5 años. También ha realizado algunas especializaciones en procesos siderúrgicos, una en la UNAM y otra en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid. Fue diputado federal en lo que en aquel tiempo era el Distrito Federal, y se ha desempeñado en diferentes cargos también en el Partido Acción Nacional, y también como servidor público fue Procurador Federal de Protección al Ambiente, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y director general de la Comisión Nacional del Agua. Pues me da mucho gusto que hoy podamos dar la bienvenida a José Luis Luege. ¿Cómo estás, nuestro querido José Luis? Qué gusto saludarte. Hola, Pablo, muchísimas gracias por la invitación, a ti, a todo el equipo y a nuestro auditorio. Muy buenos días. Pues es un privilegio para nosotros que estés aquí en Diálogos Metropolitanos en Cadena Política. Y quiero que nos platiques un poco cómo es que llegaste a ser un experto en agua. Vamos, tú eres ingeniero metalúrgico, pero hoy eres una de las grandes autoridades, digamos, tu opinión pesa muchísimo en nuestro tema. ¿Qué te llevó a convertirte en ese experto, a tener esa expertise en temas de agua, José Luis? ¿Cómo te enamoraste del tema del agua? Pues yo creo que la vida te va llevando, Pablo. Yo soy ingeniero químico metalúrgico por la UNAM y tú sabes que el tema del agua pues es un tema central en la ingeniería química y en todos los procesos, incluso en la Claro, siderurgia. Trabajé muchos años en la industria siderúrgica, muchos años, por cierto, allá en tu tierra, en Tlanepantla, allá en y Tlalnepantla, exactamente, y el tema en de donde la. todos te caemos bien, José Luis, Así es, viví muchos años allá y trabajé mucho Hacienda tiempo Romana. en una Sí. industria siderúrgica, efectivamente, y la parte de aceros, en todo lo que conlleva enfriamientos y procesos relacionados a la siderurgia, hay mucha influencia del agua. Y desde mi carrera y luego el trabajo profesional me involucré en el saneamiento, es decir, en la Claro. necesidad de que las industrias traten todas las aguas residuales, reusen el agua de proceso, procuren tener ciclos cerrados, y así me fui metiendo. Y luego, por azares del destino, como tú ya bien me lo dijiste, terminé en la Cámara de Diputados en la 54 legislatura en 1988.
fui miembro de la Comisión de Medio Ambiente y me tocó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General que se aprobó en el 89, la Ley de Aguas Nacionales, la creación de la CONAGUA, la creación de la PROFEPA, y esto me fue metiendo y metiendo y metiendo, hasta que, como tú bien dijiste, terminé una gran experiencia y oportunidad como director general de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, esto me dio un poco el panorama general del agua en el país, Pablo, de la problemática y de la necesidad de meternos a fondo en el tema. Oye, ¿tú dirías, José Luis, que podríamos eh, ubicar hoy lo que tú en medios de comunicación, en conferencias, eh, andas señalando en materia de agua, te podrían ubicar en la línea de ser un futurólogo en materia de agua? ¿Te gusta esta expresión? Pues no Futurólogo. sé, yo diría que tengo muy claro el diagnóstico, como muchísima gente. Yo creo que la mayor parte de las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, académicos, institutos, asociaciones especializadas, como la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, la de organismos de agua municipal, la ANEAS, la Asociación Nacional de Ya. Empresas de Agua, yo diría que muchos de los institutos, colegios, cámaras vinculados al tema del agua, tenemos claro el diagnóstico. El problema es lo que no está claro y lo que desde mi punto de vista nosotros sí tenemos mucha claridad, es en la necesidad de establecer una agenda del agua con visión a largo plazo, con visión de cuenca, que de hecho lo hicimos, déjame decirlo, hacer un poco de Claro. historia. Al entrar yo a la Comisión Nacional del Agua, como yo tenía ya todo ese background que te platiqué, pues lo primero que hice fue reunirme con todo el equipo de la comisión, con académicos, con especialistas, hicimos un foros a nivel nacional y logramos en un trabajo que duró año y medio aprobar una agenda del agua 2030. La idea, esto se aprobó en el 2007, la idea era tener un horizonte, una hoja de ruta de largo Ya. plazo. Pero somos un país, Pablo, donde no hay continuidad. Cambia el gobierno y yo le entregué a mi sucesor, oye, pues aquí está esto, es una herramienta de trabajo, es la agenda, y la hicieron a un lado, ¿no? Es decir, no hay la idea, independientemente de partidos, de colores, de la Claro. necesidad en materia de agua, como muchas otras, de darle continuidad y tener una planeación de largo plazo. Esta agenda, que ahora estamos reconstruyendo, ahora le llamamos Agenda 2050. Es decir, estamos pensando 25 años adelante, con una hoja de ruta de lo Qué que maravilla. deberíamos hacer tanto en tecnificación de riego como tecnificación de organismos operadores, como eficiencias en general y sobre todo lo más importante, Pablo, tú lo conoces muy bien, lograr el financiamiento, o sea, los esquemas de financiación para que esta hoja de ruta garantice una inversión sostenida en los próximos 25 años. Oye, José Luis, pero tú hablas de un diagnóstico que los especialistas tienen muy claro, pero los ciudadanos de a pie vemos solamente las consecuencias, pero no Así es, entendemos qué es lo que está pasando. Nos así dicen en es. los medios de comunicación que las presas están bajas, que porque la época de estiaje, que porque no está lloviendo, que por el calentamiento global. Y empezamos los ciudadanos de a pie a tener un bombardeo, José Luis, y no tenemos claro qué ocurre. Realmente, ¿cuál podría ser hoy una situación, una descripción de qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos teniendo esta escasez hoy por hoy? Así es. Pues sí, efectivamente. Mucha gente pues utiliza el agua y no tiene la más remota idea ni siquiera de dónde procede, ¿no? Mira, lo que pasa es que México, siendo un país de muy alta disponibilidad el siglo pasado, hace Ujú. ya 70 años, en los 50, éramos de los países con más alta disponibilidad. La disponibilidad de agua dulce, tanto superficial como subterránea, se mide en una unidad que es relativa, que es metros cúbicos por habitante por año. Y Ya. efectivamente la población de 1950 a la fecha se quintuplicó. O sea, pasamos de ser Ok. 25.8 millones, hoy somos, bueno, el último censo son 126, hablan que estaremos cerca de los 130 millones en este momento. Entonces tiene cierta lógica que al incrementar la población, al incrementar la producción, el Producto Interno Bruto, Claro. pues crece en la misma proporción la demanda de agua. Bueno, México era un país en una cifra relativa, repito, de 18.000 metros cúbicos por habitante por año. Es una unidad que se utiliza a nivel internacional, es válida, pero es relativa, ¿no?
Hoy la disponibilidad es de 3.500. Quiere decir que hemos caído en picada, ¿no? Bueno, todo el mundo me dice, bueno, pues es que es lógico, aumentó la demanda en 5 veces, pues disminuyó la disponibilidad 5 veces. Ok, si tú aceptas esa razón inversa, entonces quiere decir que vamos a llegar a cero en relativo corto tiempo. Entonces, la realidad hoy es que somos un país de baja disponibilidad. ¿Y qué está Ya. pasando? ¿A qué se debe esto? A la falta de uso eficiente del agua y de tecnificación. Es decir, el agua podríamos decir que la tenemos. El problema es que la disponibilidad al agua dulce ha bajado radicalmente. Entonces, de aquí en adelante, y esa es la idea de la Agenda del Agua 2050, tenemos que cambiar a una muy alta tecnificación en todos los usos, un uso realmente racional, un uso lo más eficiente posible, que quiere decir hacer mucho más con menos. Por ejemplo, en la industria, perdón, en la agricultura, somos un país de uso muy extensivo de agua. Se considera que hasta un 75% del agua dulce disponible, superficial y subterránea, la usamos en el riego agrícola, ¿no? Y esto, digamos, ¿está bien o está mal? Está mal, porque lo que debemos hacer es tecnificar el riego agrícola, hacer una selección de cultivos más inteligente, de manera que produzcamos mucho más con menos agua, como sucede en el resto del mundo. Por ejemplo, Europa, que tiene eficiencias altas, depende del país, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países que utilizan entre un 20 y un 40% de su agua disponible en el riego agrícola. Nosotros, 75%. Luego viene la parte que tú conoces muy bien, los organismos operadores municipales, que son, Claro. pues, digamos, la institución que garantiza tanto el derecho humano al agua como el acceso a agua de calidad para toda la población, que eso es responsabilidad municipal de acuerdo a nuestra Constitución. Pero resulta que estos organismos son sumamente ineficientes, tienen pérdidas impresionantes del agua en la red, fugas domésticas, que eso es muy grave, pero también el problema más grave es que hay una ineficiencia, digamos, física, que es de lo que entra menos lo que pierdes, eso te da la eficiencia física. Y luego también muy baja eficiencia administrativa, que es lo que tú mides, imprimes en la boleta y se cobra al usuario, que eso lo conoces muy bien. Entonces, las Sí. eficiencias en prácticamente el 99 quizá 9% de los organismos es de quiebra técnica. Es decir, nuestros organismos municipales, salvo excepciones, que las podría contar así, son de quiebra total. Entonces, esa es la razón por la que en este momento podemos decir si hay una crisis real de acceso al agua. Qué interesante. El ODS 6, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos habla de agua limpia y saneamiento. Dice Así este es. objetivo de la ONU que pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global. Esto pareciera una buena meta. Sin embargo, ¿qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Por qué llegamos hoy a esta condición, José Luis, de ver el agua prácticamente ya como un problema de seguridad nacional? ¿Qué Así dejamos es. de hacer como ciudades, como municipios? ¿En dónde nos tropezamos, José Luis? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar, Pablo, hay que recordar que estamos frente a un fenómeno que yo lo califico como el principal reto de los gobiernos del mundo y de la ciencia, que es el fenómeno del cambio climático. Es un fenómeno real, que todavía hay por ahí eh, algunas personas que lo niegan, pero en realidad prácticamente todos los modelos científicos demuestran que el disparo de las emisiones al medio ambiente en el último siglo, pues han generado una transformación en el clima. De manera tal que estamos rumbo a una situación muy grave. Se ha disparado la temperatura media de la atmósfera en los últimos años y hay una serie de acuerdos y de estudios que se han hecho a través de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, que como tú sabes tiene un panel de expertos que se llama panel intergubernamental, que ¿Sí? son científicos de muchos países con una serie de modelaciones que han hecho en matemáticas de estudios, sobre todo meteorológicos, que lo demuestran, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que se ha dicho que si el promedio de la temperatura en la atmósfera rebasa el 1,5 grados sobre la era preindustrial,
vamos a estar en una crisis muy compleja. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar vamos a perder los glaciares de las grandes montañas, probablemente los glaciares tanto en los dos polos, en el Ártico como en el Antártico, con una serie de consecuencias muy, muy serias. Y precisamente eso es lo que vivimos en México el año pasado. O sea, yo creo que esos fenómenos extremos que tuvimos, por un lado, una sequía verdaderamente extrema y excepcional, que es el grado más grave, digamos, de sequías que clasifica el Servicio Meteorológico Nacional, que afectó el centro y el norte del país. Y por otro lado, tuvimos fenómenos como Otis, que fue un huracán de magnitud impresionante en esa zona donde normalmente no llega a esos niveles, que demuestran lo que nos dice en este panel de expertos, que el fenómeno del cambio climático nos lleva a fenómenos A los extremos extremos, sí. de carácter hidrometeorológico y que el agua es el mayor impacto que va a tener el cambio climático. O sea que Entonces, de un lado del extremo, sequías y del otro lado, inundaciones. exactamente, vamos hacia esos fenómenos extremos que son muy graves, porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, los huracanes son fenómenos naturales, o sea, siempre los ha habido, incluso entramos a así como tenemos una temporada de lluvias, hay también una temporada de huracanes, son fenómenos naturales. Ahora, ¿son fenómenos buenos o malos? Depende. Son buenos en tanto son transportadores de grandes cantidades de agua. Yo te diría, Pablo, que gracias a los huracanes se recargan acuíferos, se rellenan presas, tenemos agua en regiones donde llueve muy poco, por ejemplo. Pero claro, cuando llega a un nivel como Otis, categoría 5, con vientos arriba de 120 kilómetros por hora, entonces son súper destructivos y muy peligrosos, que es lo que pasó en Acapulco, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, el fenómeno del cambio climático. Pero luego viene la parte política, Sí. que es, desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad de los daños y de los riesgos que tenemos en este momento, primero, y compete fundamentalmente a esta administración. Y no es una cuestión electoral ni partidista, es una realidad, ¿no? López Obrador, desde que llega a la presidencia, hace a un lado la política de agua. Para empezar, se olvida de la agenda del agua 2030, eso afuera. Luego, O sea, fíjate, el ODS 6 ni lo leyó, pues. no, ni los de yo, ni los conoce, ni le interesa. Entonces, la política hídrica que se había con mucho esfuerzo establecido, la destruyó. Pero vienen cosas muy graves. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo central de la administración del recurso a nivel nacional, de entrada le quitó la mitad de su presupuesto. Tú imagínate, Pablo, que hoy opera la Conagua con menos de la mitad del presupuesto con la que un servidor terminó en el ¿Cómo? 2012. Es decir, la Conagua, que debería tener el doble de presupuesto Tiene la mitad. del que tiene la mitad de lo que nosotros tuvimos, primera parte. ¿Y eso qué implicó? Prácticamente la destrucción de su área técnica, la parte de administración de concesiones, se ha hecho un relajo, además vino un incendio, luego un hackeo, total, se hizo todo un relajo muy grave. Y luego vinieron problemas muy serios, por ejemplo, toda el área de atención a emergencias, que nos costó mucho trabajo, equipamos 21 centros de atención de emergencia en el país y hoy están abandonados, no tienen ni equipo, ni gasolina, ni nada. Y eso es verdaderamente gravísimo porque era nuestro frente de atención sobre las emergencias que teníamos normalmente, ¿no? Y luego un área central, que es la de inspección y vigilancia, igual, todo el número de inspectores se redujo. O sea, adelgazó la parte técnico-operativa de la CONAGUA. Fíjate que toda la parte, bueno, eso lo hizo en todas las instituciones, la parte, digamos, burocrática, sindical, esa no la tocó, pero la parte técnica operativa la O sea, destruyó. hay un desmantelamiento institucional. Un desmantelamiento institucional, como lo hubo en otras instituciones, pero en este tema es francamente tremendo, ¿no? Esa es, digamos, la Ok. primera parte de políticas equivocadas. La segunda es la inversión. En la Mm. agenda del agua, que ese es el punto central que tenemos que entender para el próximo gobierno, es que tú tienes que apoyar la tecnificación al máximo si quieres realmente tener un uso eficiente del agua. Bueno, toda la tecnificación agrícola, tecnificación de organismos operadores, la llevó a cero, 0 pesos. Esto es ¿Cómo? verdaderamente grave, ¿no? Pero luego viene la parte de infraestructura, presas, acueductos, apoyo para plantas potabilizadoras y todo ello, la redujo en un 80%. Es decir, le quitó todo el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, y a la infraestructura hidráulica. Esa es una parte gravísima. Pero luego viene la otra, que a mí me pareció, y yo lo he denunciado, una cuestión verdaderamente criminal, la eliminación del FONDE.
El Fonden, que a lo mejor mucha gente no lo ubica bien, es Fondo Nacional de Desastres, Era. era el instrumento financiero de apoyo a la población en caso de desastres. Era una parte muy importante que se creó a raíz de del terremoto de 1985. Y Ok. este Fonden, digamos que había fortalecido todo el sistema nacional de protección civil. Bueno, así, de un plumazo, eliminó el Fonden, que no se sabe, no lo hicieron público, pero yo calculo que tendría del orden de los 120 mil millones en este momento, porque en el momento en que lo desaparecen, porque de acuerdo a la ley, a la ley general de protección civil, el Fonden se alimentaba con un porcentaje del PIB, que era 0.005, que era algo así como entre 35 mil y 40 mil millones en todos estos años, ¿no? Si no se utilizaba, se acumulaba, era un fondo muy importante, ¿no? Lo eliminan. Y luego la ley general la modifican y toda la estructura, el Sistema Nacional de Protección Civil, que dependía de la Secretaría de Gobernación, la hacen depender de la Secretaría de Seguridad. En una palabra, Pablo, desarticuló todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, con las emergencias que tuvimos el año pasado, simplemente se olvidaron de la declaratoria de emergencia y se olvidaron de la declaratoria de desastre. Por ejemplo, en el Claro. caso de la sequía extrema, es condición de desastre natural. Así estaba en la ley. Porque es lógico, o sea, no solamente un terremoto destructivo o un huracán destructivo son desastre natural. Una sequía extrema, como la que se vio el año pasado, es desastre natural y opera el Fonden porque hay un montón de sectores muy afectados. Por ejemplo, Claro, la unidades de ganadería. riego, distritos de riego agropecuarios, por ejemplo, distritos de riego que no pudieron concluir su ciclo de riego o que no Claro. van a poder tener el ciclo primavera-verano, por ejemplo, ¿no? O lo que estamos viviendo en nuestros municipios de la zona metropolitana, que no van a tener agua por la pérdida de Cutzamala y que requieren urgentemente apoyo económico y no hay un centavo. El gobierno federal no va a mover un dedo en una de las crisis más graves que hemos tenido de sequía. Yo así veo Entonces, de grave la problema. es muy, muy alarmante lo que nos estás comentando. Primero, digamos, una desarticulación de la estructura operativa de la Comisión del Agua. Luego, una falta de inversión en materia de infraestructura. Y luego, una total, digamos, miopía en términos de los recursos para atender los desastres. Nos llevan hoy a una condición donde el agua ya empieza a ser un tema que nos pone en jaque como sociedad, José Luis. Pero además de lo que ha dejado de hacer, como tú nos los expresas, el gobierno federal, que ha sido omiso y que ha preferido que estos recursos vayan a otro tipo de cosas que para todos es evidente que no genera ninguna rentabilidad social. Ya no digamos política, porque esa creo que sí la están midiendo en esos términos, pero que no genera ninguna rentabilidad social en términos de poner el énfasis en lo que realmente preocupa a los ciudadanos, que es tener la posibilidad de no preocuparnos por el abasto de agua. Y sin embargo, hay otras cosas que se han, digamos, venido sumando, tú lo estás señalando a nivel de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales, que tampoco han hecho mucho para poder revertir esta crisis hídrica que tenemos en el país. De tal suerte que, digamos, el Sistema Nacional de Organismos de Agua, no sé cómo se llame, también ha dejado de hacer su parte. Digamos, ¿qué pasa de la respuesta de los municipios, de las entidades federativas? ¿Cómo los municipios digámoslo así, dejado de ser parte de la solución de este tipo de problemas? Sí, mira, pues tú lo viviste, nadie mejor que tú. Yo siempre digo que la posición de un alcalde es Sí, de las responsabilidades más, yo diría, constructivas, más bonitas, pero también más difíciles. Tú lo viviste, ¿no? Porque así tienes que es. estar 24/7, ¿no? El problema de los organismos operadores municipales en México, salvo honrosas excepciones que te digo que los cuento con la mano, es la quiebra absoluta, ¿no? Es decir, en la agenda que estamos reconstruyendo, porque ya lo traíamos de la Agenda 2030, es precisamente la tecnificación al máximo maximorum de los organismos operadores. Es decir, los organismos operadores de agua deben ser entidades técnicas fundamentalmente con
personal técnico de carrera. O sea, no puede ser lo que lamentablemente sucedía o sigue sucediendo, que los organismos operados se convierten, por un lado, en la caja chica de la alcaldía y por otro lado, en el acomodo de puestos para gente cercana, digamos, al alcalde. No. El organismo de agua debería de ser de aquí en adelante un organismo técnico especializado. Ahora, nosotros Claro, tuvimos un programa que esta administración de López Obrador eliminó a cero, que era el programa de mejora de eficiencias de organismos operadores, así le llamamos, y fue un éxito. Aparte, había otros programas que tú a lo mejor los conociste, Pablo, que se llamaban claro, de paripaso, es así es. decir, la Los Conagua apliqué, de ponía hecho. un monto Ujú. exactamente y el municipio y el Estado ponían la contraparte de programas Así que es. iban directamente para agua potable y saneamiento, y eran muy buenos, y metimos muchísimo dinero. Ese fue uno. El segundo fue el programa de devolución de derechos. Los organismos no pagaban los derechos de agua que están obligados por ley, ¿no? Entonces, nosotros pusimos un programa que fue un éxito absoluto, que le llamamos Programa de Devolución de Derechos. A ver, tú, Tlalnepantla, tú me pagas, organismo de Tlalnepantla, me pagas los derechos del agua que son cantidades, no son tan fuertes, porque se pagan por derechos municipales muy poca agua, del agua en bloque, digamos, que recibe el organismo, yo te lo devuelvo, pero con el doble. Ujú. O sea, si tú me pagas 50, yo te voy a dar otros 50. Entonces, esos Así 100 es. van a ir enfocados exclusivamente a infraestructura hidráulica. Ese programa lo desaparecieron. No, y En el lo dos, tengo muy claro en mi experiencia, José Luis, porque con eso tú lo nosotros viviste. damos una cantidad importantísima de la infraestructura, de las bombas electromecánicas de pozos en Tlalnepantla, rehabilitamos el edificio del organismo de agua para mejor atención a usuarios. O sea, soy testigo de primera línea de eso que estás diciendo. Es que esto es muy importante que lo sepa la gente, Pablo, independientemente del proceso electoral. O sea, esta administración destruyó todos los programas de mejoras y de infraestructura hídrica del país. Entonces, esto lo tiene que entender la gente. O sea, ¿por quién van a votar? ¿Por quien ofrece la continuidad, que es cero inversión, o los que estamos insistiendo en retomar la agenda, ¿no? Pero me falta un programa que era central, que era el programa de mejora de eficiencias. Este programa le pusimos una condición, además de cumplir con sus pagos de derechos, etcétera, etcétera, y de incorporar programas de mejora de eficiencia, de tecnificación, este programa en cierta forma obligaba, es decir, para tener acceso al recurso de este programa, a que hubiera un consejo ciudadanizado de administración. ¿Por qué? Porque es fundamental que el tema del agua, y eso lo viviste también, vaya Sí. encaminado al INPLAN, es decir, es muy importante que los municipios tengan de aquí en adelante todos el Instituto de Planeación Municipal. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbano debe de ir totalmente alineado a la agenda del agua. O sea, ¿de qué sirve que un municipio, por ejemplo, autoriza nuevas unidades habitacionales donde no hay agua? O cambian de uso de suelo Oye, ejidal a pareciera que es desarrollo sentido urbano. común, ¿no? Pero como Claro, es algunos de sentido dicen, común. el sentido Entonces, común es claro, el menos común de los sentidos. exactamente lo que hizo, por ejemplo, Peña Nieto con las ciudades, ¿cómo se llaman? Del Bicentenario, ¿no? Ahí perdidas en quién sabe dónde, en municipios donde no había agua. Entonces terminaron el desarrollo urbano, vendieron las casas y luego no había agua. Ah, no, pues es que es bronca del municipio. No, momento. Tú construiste y debiste de haber tenido un Una alineamiento particular. completamente con el plan de desarrollo urbano. Entonces, lo que necesitamos es un consejo ciudadanizado del organismo de agua alineado al INPLAN, al instituto que siempre tiene también un consejo ciudadano, de manera tal que vayan en paralelo el desarrollo urbano la agenda del agua. Esto que te estoy diciendo, la mayor parte de los municipios no lo cumplen. Entonces, sí es muy importante que venga esa perfeccionamiento del organismo municipal para cumplir el ODS número 6 o el derecho humano al agua, porque es muy fácil poner en la Constitución el derecho humano al agua, pero si tú no estableces las condiciones operativas, la infraestructura administrativa para tener un buen organismo, pues no vas a dar un buen servicio. Sin duda alguna, el presupuesto de egresos de un gobierno federal, de un gobierno estatal, de un gobierno municipal, refleja las prioridades de esa administración pública, Claro. refleja la visión de lo que quiere que ocurra, a dónde quiere llevar el desarrollo de su país, de su entidad, de su municipio. Y si a nivel nacional estamos viendo que el presupuesto prácticamente se ha desplomado y han dejado en la inanición
a los organismos de agua a nivel nacional, bueno, el organismo de agua, que es la Conagua. Y por supuesto de ahí esto ha derivado en que Conagua deje de ser ese organismo rector y consecuentemente promotor de mejores condiciones de prestación de los servicios de los municipios. Pues hablamos que se junta la necesidad con el hambre, porque finalmente lo que tenemos es un cóctel de círculos viciosos, ¿no? Un cóctel de malas prácticas que nos pone en esta, digamos, en la puerta de esta grave crisis nacional que hay de agua y que también lo es una crisis mundial. Algunos han dicho que las guerras del futuro son las guerras por el agua. Esto, hay varios libros sobre Así este es. tema que nos alertan como civilización de que ya no se van a pelear por territorios, sino por cuencas hídricas. Y consecuentemente será uno de esos recursos que se tomarán como hace tiempo fue la guerra por el petróleo. Hoy veremos las guerras por el agua. A nivel internacional, José Luis, como experto en estos temas, podemos ver casos de éxito. ¿Quién lo está haciendo bien? Porque yo no quiero que la audiencia de cadena política en este diálogo metropolitano se quede con una visión, digamos, catastrofista del tema de como que ya no hay nada que hacer y en consecuencia, pues a ver, cada quien se rasque con sus uñas. No, hay cosas que pueden hacerse. ¿Qué se está haciendo bien en alguna parte del mundo? Y después te quiero preguntar, ¿qué puede hacer el ciudadano también convencional, el ciudadano de a pie, para atender este grave crisis a partir de concientizar el momento en que estamos como civilización, José Luis? Sí, sí, es una pregunta muy recurrente y muy buena que hacen los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Cuando doy pláticas en prepas y universidades, ¿no? Mira, lo primero que digo yo es, ¿el agua es un recurso renovable o no renovable? Es renovable, es decir, el volumen que tenemos en el planeta es el mismo, claro, en los tres estados de la materia. En realidad es muy abundante, o sea, es una sustancia muy abundante, tres cuartas partes de la superficie pues, son agua, que son los océanos, ¿no? Y luego tenemos una cantidad muy importante congelada como glaciares y en los polos que ya vimos que están en riesgo de desaparecer, pero bueno, ahí están. Y la lucha de la ciencia y de la humanidad debe ser para que permanezca. El agua dulce disponible es un porcentaje muy pequeñito de ese gran volumen, porque la mayor parte Claro. está con enormes cantidades de sal en los océanos, ¿no? Entonces, esa agua dulce disponible es tanto superficial como subterránea, o sea, los acuíferos subterráneos y luego a nivel superficial, ríos, arroyos, pantanos, lagunas, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. esa agua dulce disponible está asociado a todos los ecosistemas que conocemos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en mente que hay que mantener, hay que sostener esa agua dulce disponible. Claro, hay países, hablando ahora ya a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, países cuyas principales ciudades son litorales, como por ejemplo en Arabia, ¿no? Que han acudido a la Ujú. desalación. El agua de mar tiene 35.000 partes por millón, no la podemos tomar. Nosotros solo podemos tomar concentraciones menores a 400 partes por millón. Bueno, la desalación es la primera fuente de abastecimiento de esas ciudades hoy en día. Entonces, sí, la desalación es un recurso del futuro, absolutamente. Es decir, es un proceso técnicamente logrado, cada día es más factible, menos costoso. Toda la ciencia de materiales ha creado membranas de filtración para la ósmosis inversa y para la ultrafiltración. Es impresionante cómo se ha avanzado. Sí es un recurso, ¿no? Ahora, el tema es, el tema central es el equilibrio de los ecosistemas que conocimos de pequeños. O sea, el agua en las montañas que escurre, se infiltra, llena el acuífero. Los acuíferos son como la cisterna de la casa, quien tiene cisterna. Nada más que en la recarga de una cisterna es muy distinta a la recarga, por ejemplo, de una presa, ¿no? En un huracán violento, me tocó verlo, se pueden llenar las presas en cuestión de semanas. Pero un acuífero, que es la cisterna subterránea, que es la principal fuente de los municipios en todo el país, ese tiene un periodo muy largo, porque es la infiltración, la lluvia que se infiltra en las áreas permeables y Hasta llegar va a regando Manteclán, el ¿sí? acuífero en un proceso de años, ese sí es un proceso muy largo, ¿no? Ah, Ahí está Montero. Ujú. exactamente. El problema que estamos teniendo más grave en el país es la pérdida del agua subterránea que la gente no ve. La gente se alarma cuando ve Valle de Bravo que está en un 30% y es un escándalo y se prenden todos los focos rojos. Sí, sí.
pero el acuífero está peor. El acuífero del Valle de México está peor que Cutzamala y nadie dice nada. Ni siquiera las autoridades acaban de decir, no, pues perforen más pozos y ahí hay agua, no hay problema. Sí, nada más que esa cisterna está hasta abajo y se está perdiendo. Y entonces tenemos un problema muy, muy serio, ¿no? Luego, hay un tema que hemos visto de uso muy eficiente en la agricultura, que vuelvo al principio, ¿no? En España, en Francia, en Israel, que son ejemplos muy importantes, pero yo tuve la oportunidad, Pablo, de conocer unidades altamente tecnificadas en México, que no le piden nada Ya. a las del mundo entero. Lo que pasa es que son muy poquitas las que tenemos en México. Solo el 2% de la superficie agrícola está altamente tecnificada. Y luego viene el tema a nivel municipal y a nivel, digamos, de saneamiento, que es también parte del derecho humano al agua y del objetivo sostenible número 6, ¿no? Es el saneamiento y el intercambio del agua tratada. Es decir, Ya. si tú logras, por ejemplo, entre la industria y los municipios, tratar el 100% del agua, darle la calidad de riego y la intercambias por riego agrícola, entonces logras dejar de extraer del acuífero el volumen equivalente. Y aquí hay un proceso que estamos estudiando en el grupo, que es el de Singapur, Sí. que es un tratamiento indirecto, Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Tratamiento indirecto. Los municipios, como nuestros municipios aquí en la zona metropolitana, son pues, básicamente agua con carga orgánica, es decir, es el agua el drenaje que sacamos de las casas, que principalmente tiene carga orgánica, aunque también se mezcla con industria y ese es un problema. Pero bueno, la carga orgánica tú le das un tratamiento que se llama un tratamiento primario o un tratamiento biológico, y esa agua de buena calidad tratada va a dar a una presa, a un lago. Y después tomas esa agua de la presa para potabilizar. Se llama tratamiento indirecto. Porque mucha gente quiere pasar de aguas negras a agua potable. Eso, bueno, en primer lugar es costosísimo, pero bueno, todavía tenemos la norma, la NOM 127 de agua potable que lo Lo prohíbe. prohíbes. A lo mejor en un futuro habrá que modificar esa norma. Yo creo que hay que modificar muchas normas, pero en particular, en este momento sería costosísimo. Entonces es mucho mejor este ejemplo de Singapur de tratamiento indirecto. Entonces tenemos ejemplos en el mundo entero de alta tecnificación del riego agrícola y alta tecnificación de organismos operadores. Tenemos ejemplos totalmente exitosos en materia de desalinización. Entonces, todos los litorales del Pacífico, del Atlántico nuestro, sí pueden acceder a desalación, que es importante. Déjame hacer un paréntesis. Hay un problema en las aguas subterráneas de los acuíferos, digamos, que están cerca de los litorales, que se llama intrusión salina. ¿Qué quiere Sí. decir? Como en Intrusión. los, es intrusión salina, que en los municipios Intrusión. que están cerca de la costa hay sobreextracción de agua, entonces por difusión tienes una penetración de mayor concentración al acuífero. Bueno, si tú logras en la costa establecer una desaladora con una línea muy larga, muy grande, de pozos que se llaman playeros, entonces tú sacas agua salobre de los pozos playeros que van a una planta de desalinización y esta planta alimenta, digamos, a los municipios de la región y esa acción es como una barrera, como si tú le pusieras una barrera a la intrusión salina, entonces salvas de mayor salinización del acuífero del que te está suministrando tú para agua potable, pero además, como estás entregando al municipio agua de calidad potable, desalinizada, entonces dejas de extraer ese volumen equivalente. Entonces, hay muchos círculos virtuosos que tenemos que poner en práctica, ¿no? Te hablo de toda la costa, tanto el Pacífico como del Golfo, que podríamos realmente acceder ya a la desalinización. Pero es muy importante entender que es fundamental el equilibrio ecológico. Entonces, eso que aprendimos de niños que parece que a todo el mundo se le olvida, es fundamental. La cuenca alta, que son las montañas con los bosques, las áreas verdes, hay que mantenerla. Porque en Ya. paralelo a la pérdida de disponibilidad, hemos destruido muchas de las áreas que son la fuente del agua, que son los bosques, y luego hemos también destruido las zonas permeables, que es donde se infiltra al acuífero. Por ejemplo, aquí estamos en la Ciudad de México. Todo el poniente de la ciudad, desde el Chichinautzin, el Ajusco Medio, los Dinamos, el Desierto de los Leones, la Sierra de Hidalgo, toda esa zona era la zona, digamos, de recarga del acuífero y era una zona de protección ecológica. Incluso hubo varias administraciones que trataron de poner una línea límite
que no sirvió para nada. Inmediatamente se pasaron al otro lado y hoy tenemos toda una plancha de asfalto y de cemento que impide la recarga. Entonces tenemos un doble problema que es mortal. Por un lado estamos sobreextrayendo, pero en cantidades verdaderamente exageradas, y por otra parte la recarga natural la estamos perdiendo. Entonces ese círculo pues es un harakiri. Entonces cuando a mí me dicen, oye, el problema de la Ciudad de México es grave, no es grave, es una amenaza a la seguridad nacional, es gravísimo. Y es lo más terrible, es que todas las autoridades de la Ciudad de México tienen el diagnóstico muy claro y han hecho nada. Hay que decirlo aquí con claridad, en este momento electoral y político. López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No le metió un clavo al agua, nada. Pero cero infraestructura. Hasta la fecha, nada. Es más, cuando vino aquel debate que me tocó, yo debatí con Claudia Sheinbaum sobre el tema de los segundos pisos, el recurso lo tomaron del metro y del sistema de aguas. A ese grado ha llegado la irresponsabilidad de estos gobiernos. Por eso hay que levantar la voz y hay que insistir electoralmente que sí requerimos un cambio radical en las políticas hídricas del país. ¿Qué tenemos que hacer diferente en este país, José Luis? Uno, y dos, ¿qué tengo que hacer yo, ciudadano? Para ir cerrando nuestro programa, porque luego aquí el tiempo es el que nos va marcando la pauta, pero yo no quiero dejarme con esas preguntas en este momento en el diálogo con Bueno, José Luis. en el país, lo hemos dicho, es un cambio radical de la política hídrica, una agenda del agua con visión de largo plazo y visión de cuenca. Toda la administración del agua debe de ser, desde mi punto de vista, con esa visión de cuenca, desde la salud de la parte alta de la cuenca hasta todos los usos del agua, principalmente la agricultura es donde tenemos que meter recursos, luego en los organismos público urbanos. El Tren Maya se llevó, hay quien dice que va a costar 560 mil millones, o sea, muchísimo más de lo que habían dicho. Además va a tener que tener un ingreso, una inyección anual para operar, porque no va a ser un elefante blanco. Si eso lo metiéramos en agua, resolveríamos en gran parte esta problemática. Entonces, lo que hay que hacer en la Agenda del Agua 2050 es garantizar un esquema de financiamiento anual sostenido. Y aquí no lo mencioné, pero es una parte central para cerrar este capítulo. Sí necesitamos mucha participación privada, es decir, hay esquemas muy interesantes de financiamiento a través de asociaciones público-privadas, las famosas APP, que te permiten tener ingresos muy fuertes, que no tienen los municipios, por ejemplo, financiados a 25 años y que no tienen que salir del PEF, porque efectivamente vamos a recibir una economía quebrada. El PEF 2025 no va a tener recursos suficientes, ¿no? Luego viene la parte, efectivamente, muchos me preguntan, que hacia allá va también tu cuestionamiento, sobre qué debo hacer. Bueno, yo creo que en general la ciudadanía en México sí tiene conciencia y hemos avanzado, pero es muy importante lo que en todas las campañas se dice, ¿no? Se cuida el agua, ten cuidado en el uso del agua, no desperdicies el agua. Entonces, no debe haber fugas en casa. Una gota de una llave, son miles de litros que se pierden al día. Claro. Un excusado que no cierra bien, igual, miles y miles de litros en un día. Y luego los hábitos, que claro, ahí ya es una cuestión de hábitos personales, ¿no? En que tú debes de mantener cerrada el agua mediante cuando te estás enjabonando o afeitando, o incluso bañando. O sea, lo lógico es que tú te mojes y luego cierres el agua y tú estés bañándote, etcétera, enjabonándote, y luego la abras para enjuagarte. Estos hábitos, que son sencillos, implican ahorros muy grandes. Luego viene el tema del uso del agua para limpieza, digamos, de patios, riego de plantas, jardines. Aquí hay un problema muy grande. No tenemos, no tenemos líneas moradas, es decir, no hemos logrado, a pesar de ser la capital de la República, tener líneas dobles para agua tratada. No debe de no debe de regarse con agua potable. O sea, el agua de la manguera es el agua que bebemos, es agua potable. Entonces es un desperdicio enorme utilizar agua potable para lavar el coche, lavar pisos, lavar los patios y regar el pasto, que consume una cantidad enorme. Entonces, si tú te das cuenta, son una serie de medidas que debemos de incorporar en nuestros hábitos diarios para ahorrar el agua. Esta crisis es real, la que vamos a sufrir en este verano, antes de las lluvias. De aquí a mayo, junio, es fundamental que entendamos que tenemos que evitar fugas, cero fugas. Y segundo, perdón, por último, cada quien debe saber lo que consumimos. Entonces, es muy importante insistir en la medición,
porque lo que no se mide no se aprecia, ¿no? Y entonces que Claro. sepamos cuánto consumo yo diariamente y, lógicamente, contribuir con nuestro granito de arena en el pago bimestral. Eso es fundamental. Un organismo que no cobra es un organismo que quebra. Claro, porque como bien dicen en el dicho popular, Dios da el agua, pero no la entuba. ¿No? Sí, así José es. Luis, ha sido un Toda la privilegio razón. para nosotros el día de hoy escucharte porque nos deja reflexiones en torno a lo que tenemos que ver como proyecto de nación, que ponga el énfasis en la sustentabilidad de las siguientes generaciones, del medio ambiente y de nuestra viabilidad como civilización, como ciudades que requieren del vital líquido y por ello la inversión necesaria en la infraestructura y la capacidad técnica, institucional, operativa para que verdaderamente cuidemos este vital líquido y deje de ser este grave problema que de por sí lo es, como lo has dicho, con el cambio climático, pero encontremos las soluciones y no solamente la cerrazón, el estar viendo cómo nos tapamos los ojos ante un problema y lo queremos aventar a futuras generaciones de manera irresponsable, pero también nos dejas algo muy importante, lo que yo como ciudadano tengo que hacer en el día a día. José Luis, muchas gracias. Al contrario, ¿Alguna Pablo. recomendación más? ¿Qué más tenemos que hacer, José Luis? ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces? Bueno, los siguientes pasos es reflexionar nuestro voto. Es fundamental Claro. que los ciudadanos se den cuenta, hombres, mujeres, sobre todo jóvenes, que se requiere un cambio de fondo en la política hídrica. Claro, estamos construyendo, Pablo, una agenda para que se pueda aplicar independientemente de quién gane, ¿no? Aquí la diferencia es que nosotros sí lo garantizamos. Extraordinario, José Luis. Pues queremos seguir conociendo de tus propuestas, de lo que estás generando como parte del debate, no solo de expertos, sino de quien tiene la experiencia del día a día. Compártenos tus redes sociales para que la audiencia de Cadena Política y de este programa de Diálogos Metropolitanos pueda también seguir tus propuestas y pueda darle ahí una mayor profundidad a lo que nos está recomendando. Sí. Fíjate que en este momento estoy manejando Twitter. Ah, Es muy bien. arroba mayúscula JL, mayúscula L, UEGL. Es JL Luege. A tus Perfecto. órdenes. Pues Muchas muchas gracias. gracias, José Luis, muchas Al gracias contrario, a quienes todos los martes se conectan con nosotros para escuchar estas emisiones de Diálogos Metropolitanos. Sin duda alguna, nos deja la reflexión, la crisis del agua es real y las soluciones también están a la mano dependiendo de cada uno de nosotros lo que tengamos que hacer. Muchas gracias, amigos y amigas de Cadena Política, de Cadena Radio. Se despide de ustedes, su amigo Pablo Basañez, siempre agradecido de la distinción de acompañarnos en este diálogo metropolitano. Muchas gracias, excelente semana y buen provecho a los que ya van a comer. Muy amables. Hasta luego.